Bueno, lo que vamos a ver, la clase de hoy son dos cosas y yo quiero verlas, digamos, concretamente sobre la máquina para que ustedes tomen conciencia de que son dos cosas, digamos, bien concretas y bien tangibles, ¿sí? Y vamos a hablar entonces de la primera parte, vamos a hablar sobre archivos, ¿sí? Aprender qué es un archivo, entender cómo manejar archivos, cómo acceder desde un programa para leer, para escribir archivos. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre RAIS. Pero RAIS, en realidad ustedes ya, la verdad, sin saberlo, ya saben. Porque al haber hecho tanto hincapié en lo que es manejo de cadenas, bueno, podríamos decir que las cadenas son RAIS, ¿sí? Entre comillas, pero bueno, lo son. ¿Está bien? Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Y después, por supuesto, a partir de la otra clase, todo esto aplicarlo a la resolución de problemas. O sea, vamos a pasar a tener más herramientas con las cuales vamos a poder resolver problemas. Hasta antes de las vacaciones, digamos, estábamos como muy restringidos y todo lo que podíamos usar eran, por ejemplo, cadenas para implementar colecciones. Ahora vamos a tener más herramientas, más recursos. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a comenzar con archivos, ¿sí? Los archivos, bueno, ustedes saben qué es un archivo. Usan archivos, tienen PDFs, bajan libros en PDF, ¿sí? ¿Bajaron mi libro? Mi libro no, ¿no? Ojo, mi libro no, ¿sí? Mejor todavía. Bueno, pero bajan libros de otros, sí. Bajan MP3, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, esos son archivos, ¿sí? ¿Y cuál es la, digamos, o sea, por qué un archivo? ¿De qué me sirve un archivo? ¿Qué opinan? ¿Qué contiene un archivo? Un archivo contiene algo, información. ¿Y esa información cómo es? ¿Eh? Será así uno, bueno, no. Es persistente, es decir, si usted se baja en un MP3, lo tiene al Winamp o bueno, o al Media Player o lo que sea, y anda, funciona, ¿no? Apagan la compu, al día siguiente la prenden de vuelta y el MP3 sigue ahí y lo vuelven a tirar al Winamp y vuelve a funcionar. O sea, la información es persistente y podríamos decir que persistente es lo contrario o lo opuesto a volátil. Es decir, si ustedes meten datos en una variable, en un programa, cuando el programa termina, la variable, esos datos desaparecieron, ¿sí? En cambio, si ustedes en un programa agarran y meten datos en un archivo, cuando el programa termina, el archivo sigue ahí. Y cuando el programa vuelva a, digamos, a correr, puede tomar los datos que quedaron justamente persistiendo en ese archivo. E incluso otros programas pueden tomar ese archivo y leer los datos que están grabados ahí. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Los lenguajes de programación, bueno, y todos, ofrecen un montón de funciones de biblioteca para manejar archivos. Los archivos básicamente se abren, se leen o se escriben y se cierran. Como que esas son las operaciones. Hay otro tipo de operaciones, pero esas son las básicas. O sea, grabar y leer. O, qué sé yo, leer y escribir en un archivo, ¿sí? Antes de poder leer o escribir, lo tengo que abrir. Después escribo, leo, hago todo lo que necesito y al final, cuando ya no lo voy a usar más al archivo, entonces lo tengo que cerrar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, hay muchas operaciones que provee el lenguaje y nosotros las vamos a ver, pero pero son, bueno, en C hay cosas que son relativamente complejas, por ejemplo el fwrite y el fread, que son las funciones que me permiten escribir y leer datos en un archivo, como que son complicadas, tienen muchos parámetros complejos, tampoco la muerte, digamos, pero bueno, son más difíciles de lo que a mí me hubiera gustado. Entonces, vamos a comenzar no viendo estas funciones, sino vamos a comenzar viendo unos templates de biblioteca que yo mismo escribí y que, bueno, en la cursada los vamos a poder usar como justamente funciones de biblioteca. Esos templates, que los vamos a ver ahora, adentro están programados usando fread, fwrite y todas estas que están acá, ¿sí? Pero primero, para hacer las cosas más fáciles, vamos a comenzar viendo los templates. Y este documento se los paso después por internet, ¿sí?
vamos directamente a la parte de templates, que tiene que andar por acá, templates, ¿sí? Y el primer template, bueno, que aparece es read, pero nos va a interesar primero ver el write, ¿sí? ¿Ven el write? Invoca a la función fwrite. Pero, ¿qué parámetros recibe? El size of, el 1, bueno, el ampersand b, bueno, todo eso lo vemos después. Ahora no nos interesa, ¿sí? Solo nos interesa esta función o este template porque es un template, ¿se acuerdan? Porque, por ejemplo, el tipo de datos de B es T, es decir, está parametrizado, ¿sí? O sea que con la función, o el template como le quieran decir, write, vamos a poder escribir un archivo o meter datos en un archivo desde un programa C. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces, venimos acá, botón derecho, bueno, le vamos a poner, qué sé yo, zdemo archivos 1, ponele, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahí tenemos. Lo que voy a hacer es copiar los templates, es decir, copiar los templates que voy a usar para poderlos invocar desde mi función main. ¿Me siguen? Este y también este, ¿no? Bueno, listo. Fíjense que me da error en fwrite y en fread. Eso es porque para usar archivos vamos a tener que agregar una biblioteca, un include, que es el stdio.h. ¿Sí? Bueno, listo. Ya ahora paso a compilar. Bueno, muy bien. Voy a hacer un programa que grabe un archivo. Un archivo no existe, es decir, un programa que genere, que cree un nuevo archivo. Ahora, en el archivo podemos grabar datos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos podemos grabar? Bueno, lo que querramos. Por ejemplo, caracteres, enteros, doubles. Incluso podemos grabar alumnos, qué sé yo, no sé, tarifas, como en el programa que, ¿sí? Estructuras me refiero. Lo que sea, pero vamos a empezar por algo tranqui. Así que vamos a hacer un archivo en el cual voy a grabar caracteres. ¿Sí? Perfecto, entonces, el archivo primero hay que abrirlo. Ustedes me van a decir, pero no existe el archivo. Bueno, no importa, lo abro e indico que no existe y entonces que se cree vacío. ¿Sí? Y el tipo de datos de los archivos, porque el archivo yo lo voy a tener que manejar desde mi programa y para eso necesito una variable y esa variable tiene que tener un tipo de datos. El tipo de datos de los archivos es file asterisco. ¿Por qué asterisco? Bueno, lo vamos a ver más adelante. No nos volvamos a volver locos ahora. File asterisco. Y f de file, qué sé yo. ¿Sí? Es igual a fopen. Y le tengo que pasar dos cadenas a fopen. El nombre del archivo, por ejemplo, demo.dat. El .dat, .txt, punto lo que sea, no importa. Yo creo que voy a poner .dat. Después hablamos de eso. ¿Sí? Y lo que se llama, la segunda cadena, lo que se llama el modo de apertura. Es decir, ¿cómo lo voy a abrir? ¿Para leer o para escribir? En este caso voy a abrir un archivo para escribir. ¿Sí? Así que es W de write más B. En realidad, si vos le pones R, te deja leer y escribir. Y W te lo crea vacío. Es así en realidad. ¿Sí? Muy bien. Ya está abierto el archivo. Ya lo abrí. Y ahora simplemente tengo que escribirle datos. Y para escribir tengo la función, o el template, write. ¿Sí? Así que bueno, podría ser un programa que diga ingrese un carácter y lo grabo y así. Pero vamos a hardcodear los datos para que sea más rápido. Entonces, invoco al template o a la función write, que acá la tengo, ¿no? Entonces, vamos a hacer así, miren. Write, ¿sí? ¿Y qué recibe write? Recibe el tipo de datos de lo que quiero escribir, porque en definitiva recibe el archivo y el valor que quiero grabar, que es de tipo T. Entonces tengo que especificar cuál es el tipo de T. Y dijimos que íbamos a grabar caracteres. O sea, ¿cuál sería T acá? Char. Le digo, en este archivo graba una A. El archivo demo.dat no existía. A partir de acá existe pero vacío. Y a partir de acá
pasa a tener un byte porque le estoy grabando un carácter A. ¿Sí? Y le voy a grabar A, B y C. ¿Sí? Y nada más. Terminé con el archivo, ¿qué hago? Lo cierro. Fclose. Estas son las funciones que les mostraba al principio. Fclose. Bueno, ahí tengo el programa, ¿sí? Entonces, miren esto. El archivo por defecto va a aparecer acá en esta carpeta, en zdemo archivos 1, en la carpeta del proyecto. Si quiero en otro lado, le pondría c, dos puntos, barra, bueno. Pero me sirve que aparezca ahí, ¿está bien? Ok, compilo, ejecuto, y la salida del programa es nada. ¿Por qué nada? Bueno, porque yo no escribí nada en la consola, digamos. Sin embargo, si vengo acá y le doy F5 y silbo, si no silbo no, pero si además silbo, entonces ahí me aparece demo.dat. Bueno, ¿cuánto debería ocupar, cuánto debería medir demo.dat? ¿Cuánto? Como 4 bits. ¿Qué contenido tiene supuestamente demo.dat? ABC. ¿Qué es ABC? 3 caracteres. ¿Cuánto ocupa cada carácter? Un byte. ¿Cuánto debería tener? 3 bytes. Ok, vamos a ver. Botón derecho, propiedades. 3 bytes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a agarrar el notepad y lo tiro al notepad a ver qué pasa. ABC. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer un programa. Bueno, que abra el archivo demo.dat, no que lo cree, porque ahora ya está creado. Así que lo abra y que lo recorra y muestre su contenido por pantalla. ¿Sí? El único problema es que en Eclipse los proyectos pueden tener un solo main. Ese es un problema. O sea que lo que voy a hacer, agarro este, lo copio, lo comento, Ctrl+Shift+7 lo comento y le hago otro main ahí. O sea, voy a tener en un mismo programa 2 main. El que graba, ahora quiero el que corre, pero comento el otro porque si no, no va a andar. ¿Sí? Bueno, abro el archivo, pero solo que ahora no lo abro para escritura, lo abro para lectura. ¿Sí? Bien, claro, ya no le voy a escribir ahora. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a leer. Entonces, ¿se acuerdan cuando leíamos lotes de datos? Que usamos un while y leíamos antes de entrar al while y y el while era while nombre distinto de fin, procesábamos todo y después antes de salir del while o antes de cerrar el while volvíamos a leer. Acá es exactamente igual. Leo, hago el while y antes de cerrar el while vuelvo a leer. Lo mismo. Por eso yo les decía, archivo, esto es lo mismo que archivos, es lo mismo. Así que, bien, voy a leer desde el archivo, pero un momento, ¿qué voy a leer desde el archivo? ¿Qué contiene el archivo? Bueno, caracteres. En este caso sabemos que son 3, pero generalmente son caracteres. Entonces, voy a leer el primero, un carácter, el primer carácter, ¿sí? Bien, o sea que lo que espero es un char. Char C es igual a read, le digo, voy a leer un char desde el archivo F. ¿Sí? Miren, el template read recibe el tipo de T, ¿sí? Y solo recibe el archivo desde el cual leer. Y cuando invoco a read, lo que va a hacer es devolverme el primero de los caracteres que contiene el archivo. ¿Sí? Y entonces yo voy a iterar mientras no llegue el final. ¿Sí? O sea que while, y miren esto, while not f, e o f, while not end of file, itero. ¿Qué es f, e o f? Es una de las funciones. Claro, es una de las funciones que estaban acá. Es decir, ya usamos fopen, usamos indirectamente, porque no lo expliqué, fwrite, a través del template write, lo mismo, a través del template read usamos fread, ¿sí? Usamos fclose y ahora vamos a usar feof. Feof devuelve true o false cuando llegue al final del archivo. Entonces, antes de seguir con este ejemplo, vamos a tener que explicar algo que es muy importante. Y es lo siguiente. Los archivos, pongamos que el archivo este tenía
estos caracteres, ¿no? Los voy a separar así, ¿ven? Con un pipe. El pipe no está, pero para verlos bien separaditos, vamos a ponerlo así. A, B, mejor así. C, D, E. Pongamos que tiene más caracteres. A, B, C, D, E. ¿Sí? Entonces, ¿ven el cursor? Vamos a hacerlo más grande para que quede más impactante esto. Ahí está, miren. Bueno, ¿ven el cursor? Bueno, el cursor, al inicio, cuando yo le hago fopen, el archivo adentro tiene lo que se llama un indicador de posición. Un indicador de posición. Y al inicio, ese indicador de posición indica, justamente, que estamos en la posición número 0 del archivo. Es decir, estamos al inicio del byte número 0. O sea que el cursor, podríamos pensar que es el indicador de posición. ¿Sí? Yo abro el archivo y el cursor queda ahí, justo antes de leer el primer elemento que contiene el archivo, que es, en este caso, el primer carácter, o sea, la A. ¿Me siguen? Cuando yo leo la A, puedo acceder, digamos, a ese contenido, pero el indicador de posición pasa a estar en 1, queda en 1. ¿Ven? Que es el cursor. ¿Dónde está? Al inicio del segundo elemento. Si yo vuelvo a leer, en este caso voy a leer la B, y el indicador de posición va a quedar al inicio del tercer elemento. Por eso cada vez que yo lea voy a acceder al próximo elemento, porque en realidad el dato file, el tipo de ese file, que es una estructura, entre muchas otras cosas que tiene una variable que es un contador, que es el indicador de posición. No nos interesa, pero se los cuento como, ¿sí? Por eso, digamos, cada vez que yo leo, accedo al próximo. ¿Sí? Bueno, en algún momento, este va a estar acá. En algún momento, el indicador de posición va a estar ahí. Y si yo vuelvo a leer, voy a acceder a la E, y el indicador de posición va a estar ahí. ¿Y qué pasó ahí? Llegó al final, o mejor dicho, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Cuántos bytes tiene este archivo? ¿Cuánto ocupa? ¿Qué longitud tiene este archivo? En este caso. 5 bytes, porque tiene 5 caracteres. 5 bytes. Posición 0, 1, 2, va de vuelta. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el FEOF va a retornar true, llegué al final, si la posición que indica el indicador de posición es igual a la longitud del archivo. ¿Ven? A ver, otra vez, no me interesa. Les cuento cómo funciona esa función adentro, cómo trabaja esa función adentro. ¿Sí? En definitiva, a mí lo que me interesa es, bueno, llegué al final, FOF me da true. O sea que yo voy a iterar while not FOF, o sea, mientras no haya llegado al final. ¿Sí? El primero ya lo tengo leído ahí, o sea que lo que voy a hacer es mostrarlo por pantalla. Y vuelvo a leer el próximo, ¿no? Bueno, y cuando salgo, ¿qué hago? Cierro el archivo y listo. Y ahí tenemos bueno, ya estaba. Y ahí tenemos el programa que abre un archivo que ya existe, que supuestamente el archivo debería contener caracteres, pero nosotros sabemos que sí es el caso. Lo recorre carácter por carácter y muestra cada uno de esos caracteres por pantalla. ¿Me siguen? Bueno, ABC. Listo. ¿Sí? Si el archivo tiene, ponerle más, y corro el programa, o sea, abro el archivo y lo leo y ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si el archivo estuviese vacío? Bueno, nada, ya no, o sea, yo acá leo, me va a estar devolviendo cualquier verdura, porque el archivo está vacío, esto me está devolviendo cualquier verdura, pero el while no voy a entrar, porque si el archivo está vacío, tiene una longitud 0 y el indicador de posición está en 0, y acuérdense que habíamos dicho que esto devolvía true si el indicador llegaba a ser igual a la longitud, o sea, 0 es igual a 0, esto me da true, o sea que ya no se verifica y no entro al while, con lo cual lo que va a estar pasando es que lo abrí, intenté leer, no encontré nada,
y lo cerré. Error no me tira. ¿Se entiende? Sí, lo que está leyendo es un archivo vacío, no tiene nada para leer. Bueno, en ese caso, pero se entiende el programa que lee, que graba, el FOF, bueno. No, a mí no creo que dé mucha complicación, digamos. Tranquilo. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros trabajamos con un archivo de... Después te voy a pedir, te voy a pasar este video y vos lo editás y le sacás todas las toses, que el audio agarrás y le cortás cada que tose. Bueno, no importa, vos tose todo lo que quieras. Bueno, muy bien. Escuchen, vamos a hacer otro programa, el mismo, pero solo que en vez de grabar caracteres, vamos a grabar enteros, números enteros. ¿Sí? Bien. Bueno, lo hacemos, voy a copiar el proyecto así en vez de seguir copiando y digamos comentando el código. Demos archivo 2. Bueno, ahí está. A ver, quedó más o menos, sigue diciendo 1, pero bueno, no me importa mucho, ¿eh? Calculo que va a estar todo bien. A veces uno puede hacer lío así, pero calculo que está todo bien. Bueno, listo. Este lo borro. Perfecto. Bueno, vamos con el programa que escribe primero, ¿no? Perfecto. El programa que escribe. Todo igual, solo que lo que quiero es... Vamos a ponerlo así se nota que este tiene enteros, así nosotros nos damos cuenta, ¿sí? Y lo que quiero es grabar enteros, con lo cual no pasa nada, lo único que tengo que hacer es eso y cambiar, ¿sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y ya está. Compilo y ejecuto. Bueno, listo. Vengo acá, F5, había de silbar, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tiene este archivo ahora? Primero, ¿qué grabamos? Enteros. ¿Cuánto ocupa un entero? ¿Cuánto? Digamos, para estudio habíamos dicho que íbamos a considerar 2 bytes, pero en la realidad, en la práctica, eran 4 bytes. Entonces, ¿cuánto debería medir? ¿Cuánto debería ocupar este archivo? 12, porque son 4 enteros, 3 enteros por 4 bytes. 4 por 3, 12. ¿No? Bien, veamos. Si no les mentí. 12 bytes. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora, si yo agarro este archivo y lo tiro al Notepad, ¿qué vamos a ver? ¿Ustedes creen que vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? En el mejor de los casos. Bueno, vamos a probar. Lo tiro ahí. Miren lo que veo. ¿Por qué? Con el formato de los enteros. Porque lo que yo estoy haciendo acá es grabar un int. Y el int son 4 bytes. Entonces, cuando yo le digo grabar digamos, cuando yo le digo grabar el entero 1, 2, 3, en realidad lo que estoy grabando es esto, miren. Cuatro bytes, donde el más a la derecha es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Ahí hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más un 0 acá. Y después 3 bytes, todos en 0 hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que estoy grabando. No estoy grabando caracteres, el carácter 1, el carácter 2, el carácter 3. Estoy grabando simplemente bytes que después unidos e interpretados como número binario, interpretando ese número binario, obtengo el número en decimal 123. ¿Sí? Cuando yo grabé caracteres,
sí estaba grabando bytes por separado y además estaba grabando bytes que tenían representación dentro de la tabla ASCII. La A, la B, la C. Por eso el Notepad lo pudo ver bien. ¿Sí? Lo pudo mostrar bien. ¿Está bien? Ahora ustedes dirán, entonces, el que grabaste, el archivo donde grabaste caracteres, ¿es un archivo de texto? Y si es un archivo de texto, ¿por qué no le pusiste .txt en vez de haberle puesto .dat? Seguramente se lo van a formular en algún momento, si es que no se lo están preguntando ahora. Entonces, el .txt, es más, le voy a decir algo, los archivos de texto no existen. No existen los archivos de texto. Todos los archivos son binarios. ¿Y por qué se habla de archivo de texto? Bueno, a ver, todos los archivos contienen bytes. Bytes, ¿sí? Pero si un archivo, cada uno de los bytes que contiene, ¿sí? Cada uno de esos bytes tiene una representación en forma de carácter definida en la tabla ASCII, entonces ese archivo digo que es un archivo de texto. Pero digamos que el archivo de texto es un caso particular del archivo binario. Los archivos son binarios y si se da que un archivo, todos los bytes que tiene, todos son representables a través de la tabla ASCII, entonces ese archivo, además de ser binario, puedo decir que es de texto. ¿Sí? Bueno, y los lenguajes de programación ofrecen también un montón de funciones para manejo de archivos de texto. Pero yo no las voy a explicar, porque a mí no me gustan. Prefiero manejarlos todos como binarios. ¿Sí? Así que conmigo eso no lo van a ver. ¿Sí? Bien. Bueno, podríamos grabar estructuras en un archivo. Por ejemplo, fechas. Bueno, vamos a leer esto, ¿quieren? Así ya terminamos con este ejemplo. Y ven que control Shift 7. Vamos acá. Bueno, muy bien. Vamos a ver, esto era demo int, ¿no? Ahí. Bueno, entonces leo int, le vamos a poner i mejor, int, así, ¿no? Bueno, compilo y ahora me tendría que mostrar los números que grabé por pantalla. Ahí está. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un archivo de estructuras. Lo voy a hacer en otro programa, ¿sí? Así no mezclamos y después les puedo pasar todo esto por internet. Por internet. Vamos a poner 3. Listo. Bueno, así. Los renombramos por las dudas. Borramos el ejecutable que habrá quedado acá. Y listo. Bueno, entonces, un archivo de estructuras. Vamos a crear una estructura fecha. ¿Sí? ¿Y qué datos tiene una estructura fecha? Año, ¿sí? Bueno, acuérdense de no usar la ñ, ¿está bien? Y le voy a hacer una función para crear fechas, o sea que le paso los 3 datos y los mete, tipo como si fuera un tag, ¿sí? Entonces, fecha crear, recibe int d, int m, int a, ¿sí? Bueno, fecha f, o fec le vamos a poner, fec.día, le asigno d, fec.mes, le asigno m, fec.año, le asigno a, return fec. ¿Sí? Bueno, entonces ya podemos crear fechas y meterlas en un archivo. Vamos a descomentar el programa que graba, comentamos este, el otro no, lo descomento. Y ahí. ¿Sí? Perfecto, bueno, vamos a ponerle el archivo demofec, así sabemos que ahí tenemos fechas. Entonces, claro, lo que tenemos que grabar acá, ¿qué son? Fecha. ¿Sí? Me da error porque, bueno, el tipo se da cuenta que no estoy grabando fechas ahí. ¿Sí? ¿Cómo hago para crear una fecha? Bueno, fecha crear. Fecha crear y le ponemos, ¿qué le ponemos?
25 de mayo de 1810. Hoy estamos argentinos, hasta la muerte. Bueno, acá vamos a poner, a ver, bueno, qué sé yo, otra fecha cualquiera, vamos a poner acá, ¿sí? 9 de diciembre de 1987 y otra fecha más le podemos poner 2 de octubre de 2005, ¿sí? Bueno, muy bien, grabo fechas ahí y ya está. Compilo, corro y genero el archivo de fechas. Muy bien. Ahí apareció. Bueno, este tendría que haberlo borrado, ¿no? Ahí apareció. Ahora, metí 3 fechas, ¿no? Cada fecha tiene 3 enteros. Cada fecha entonces tiene 12 bytes. Si metí 3 fechas son 36 bytes. 36 bytes. Vamos a ver. Propiedades. 36 bytes. ¿Ven? O sea, esto es así, matemático, digamos. Se suma directamente y chao. Bien. Y por supuesto, si yo quiero ver esto, lo único que estoy viendo es cualquier cosa. No tiene representación. No es un archivo de texto, entonces el Notepad no lo puede mostrar. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, y el programa que lee fechas es exactamente igual. O sea, ya van viendo que no hay grandes problemas con el tema de los archivos, ¿sí? Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar con el archivo demofec. Y acá, claro, voy a esperar leer una fecha. Vamos a darle X a la fecha, una fecha. Bueno, acá, ahora cambiamos esto, ¿sí? Y acá lo que tengo que hacer es mostrar campo por campo. O sea que sería x.día, x.mes, x.año y finalmente el endline, ¿sí? Bueno, lo compilo, lo ejecuto y ahí tenemos las fechas que grabamos, ¿sí? Entonces, como ven, bueno, en un archivo puedo tener caracteres, puedo tener enteros, puedo tener estructuras, puedo tener lo que quiera. Lo importante acá es que cualquiera sea el elemento, digamos, que yo voy a grabar en el archivo, ese elemento tenga una longitud fija, ¿sí? O sea, nosotros vamos a trabajar archivos de registros. Por ejemplo, el registro fecha, la estructura fecha es lo mismo. El archivo demofec es un archivo de registros, donde contiene, cada registro es una fecha. Pero todas las fechas tienen la misma longitud, es decir, todas las fechas tienen 12 bytes. No hay una fecha que tenga menos bytes. Todas son exactamente de 12 bytes, por eso pudimos ver que el archivo tenía 12 por n, donde n era la cantidad de fechas que había grabado. 36 bytes, en este caso. ¿Me siguen? En el caso de los enteros, del archivo de enteros, bueno, es también un archivo de registros, porque cada entero tiene exactamente la misma longitud. Son todos enteros, pero representados todos en 4 bytes. Por eso yo les dije, este archivo tiene 12 bytes. Eran 3 enteros, 3 por 4, 12. ¿Me siguen? Y en el caso de los caracteres, también era un archivo de registros de 1 byte cada uno. Donde cada byte... Es decir, el tema es, si yo cada X cantidad de bytes puedo encontrar un patrón, un patrón que se repite, ¿sí? A ver, poner en el caso de las fechas, cada 4 por 3, 12, cada 12 bytes aparece una fecha, cada 12 bytes aparece una fecha. En el caso de los enteros, cada 4 bytes aparece un entero. En el caso de los caracteres, cada byte es un carácter. ¿Se entiende? Si yo encuentro un patrón cada X cantidad de bytes, entonces eso es un archivo de registros y particularmente es un archivo de registros de longitud fija. Acá en la materia vamos a trabajar siempre con archivos de registros de longitud fija, salvo en los 2 TPs que vamos a hacer. Son archivos de registros de longitud variable. ¿Sí? Más complicado, por supuesto. Pero después en todo lo que sea resolución de problemas, vamos a trabajar con archivos de registro de longitud fija. Bien. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, primero porque la tienen que saber, pero además
Porque ahora va a aparecer el primer inconveniente. Ahora va a aparecer el primer inconveniente, que es cuando yo quiera grabar, por ejemplo, una estructura alumno. Un archivo de alumnos. Y el alumno que tiene un DNI, pero tiene un nombre. Y el nombre es una cadena y en general nosotros teníamos como la posibilidad de que los nombres de la cadena sean variables. El string se redimensionaba solo, porque usábamos la clase string, de C++, ¿sí? Pero eso, en los archivos, para que sean archivos de registros, eso no puede suceder, ¿sí? Entonces, a ver, no puede haber un alumno en un archivo de alumnos. No puedo tener un alumno que se llame Pablo y entonces, si el legajo son 4 bytes, 4 más 5, porque Pablo son 5 caracteres. Y otro se llama Juan Manuel, sería 4 más un montón. Sería más largo el registro de Juan Manuel que el registro de Pablo, ¿entienden? Y acá tienen que ser archivos de registro de longitud fija. Entonces, bueno, vamos a verlo. Vamos a hacer otro proyecto. Y vemos cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Por las dudas borramos acá, renombramos. No sé si hace falta todo esto, pero por las dudas. Bueno, perfecto, listo. La estructura fecha la voy a cambiar por la estructura alumno. Y le vamos a poner un legajo y un nombre. Nada más, ¿sí? Bueno, pero el nombre no puede ser string nom, como veníamos trabajando nosotros. Yo no puedo grabar string con fread o con fwrite. O sea, no voy a poder grabar nada que contenga un string. Entonces lo que vamos a tener que hacer es manejar cadenas al estilo de C. Nosotros veníamos trabajando con string, que es a lo C++, a lo Pascal, a lo Java, digamos, a lo alto nivel, ¿sí? Pero ahora vamos a tener que manejarlo solo si voy a hacerlo a través de archivos digamos, al estilo C. Y al estilo C, esto sería así. Nom de 20, ponele. Le tengo que dar la longitud. Y esto es un array de caracteres. Array lo vamos a ver ahora en un rato. Pero ya les voy diciendo, esto es un array de caracteres. ¿Sí? O sea, esto define un conjunto de variables de tipo char, en este caso, y, bueno, ¿cuántas? 20. Y si quiero acceder a la primera, es la char sub 0. Igual que una cadena. Bueno, ustedes ya no deberían asustarse de eso. Si quiero acceder a la segunda es... no, char sub 0, no, perdón. Nom sub 0, nom sub 1 y así. ¿Sí? Bueno, listo. Y vamos a hacer una función que devuelve un alumno. Le ponemos alumno, crear. ¿Está bien? Esto recibiría un legajo y acá sí puedo recibir un string nom. Y nada más. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear un alumno, ¿sí? Al legajo le asigno el legajo, pero con el nombre voy a tener un pequeño problema, ¿sí? Porque miren esto, a.nom, yo le voy a asignar nom, ¿sí? Parece que está todo bien, pero bueno, no va a estar todo bien, miren. No se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer? Bueno, primero, porque hay una incompatibilidad de tipos, ¿ven? Incompatible type, no puedo asignar un char de 20, o sea, un char array, un array de caracteres, a un string. No puedo asignarle donde se espera una papa, asignarle una batata. Más o menos esa sería la traducción. ¿Sí? Bueno, no puedo hacerlo. Sin embargo, fíjense que nom es de tipo string. Y string no es un tipo de dato primitivo. String es una clase, porque C++ es orientado a objetos. String es una clase y entonces nom es un objeto. ¿Ven cómo le aparecen funciones que tiene adentro? Nom. Y una de las funciones es esta que se llama c-string. ¿Ven? Entonces, claro, tiene funciones adentro, porque es un objeto. Los objetos son como tags, solo que en vez de tener las funciones separadas, la tienen adentro. Después vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, nada. O sea que, en definitiva, si esto es un char
corchetes, digamos, un char array, yo no podría decirle punto cstring y esto me devuelve un char array. Pero aún así la asignación, ¿sí?, no es correcta. No puedo asignar un char array así como así. No sé si me va a seguir dando lo mismo. Bueno, no es muy legible a esta altura de la materia, ¿no?, ese mensaje de error, pero no puedo asignar así. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensarlo así, miren. Vamos a pensarlo así. Vamos a pensarlo de esta manera. Acá tenemos, acá vamos a dibujar los arrays, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde se puede copiar el formato acá? ¿Sí? Listo, ahí. Y agarramos copiamos el formato. Listo. Entonces, miren, acá tengo un array. El array de a.nom, así era, ¿no? Este es el a.nom y tiene 20, así, podríamos ponerlo así. Son 20 lugares, donde el primero es el 0, el 1, el 2 y así, y el último es el 19. ¿Está bien? Y de entrada no tiene ningún dato acá, está vacío. Bueno, tiene verdura, qué sé yo. ¿Está bien? Y lo mismo voy a tener ahora acá, digamos. Cuando yo digo nom.cstr, estoy obteniendo un array así, que sí tiene datos, ¿no? Que ponele que el nombre que me pasaron como parámetro sea Pablo. Así, qué sé yo, ahí. Y acá viene el barra cero, ustedes ya lo saben. O debería venir, por lo menos, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, claro, yo no puedo asignar un array a otro array, hacia lo bestia, no. No se puede. Lo que tengo que hacer, a ver, ¿cómo haríamos? ¿Qué harían ustedes? Con un for, ¿sí? Este for que itere mientras no llegue el barra cero y después voy asignando carácter por carácter acá. Lo cual es re básico, ustedes ya lo hicieron en la guía de ejercicio que les pasé, pero es un plomo, digo, no puedo estar haciendo eso si estoy trabajando a un alto nivel. Si estoy resolviendo un problema no puedo pensar en un for que copie carácter por carácter, ¿entienden? Entonces, bueno, C ya lo sabe eso y nos ofrece una biblioteca que hace ese tipo de cosas por nosotros. Esa biblioteca es string.h, ¿sí? Entonces acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. strcpi, que es una de las funciones que están en esa biblioteca y significa string copy, ahí le copio esto. Y ahora sí. Bueno, hay error, pero debería funcionar. A ver, ahí está. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí, ya estoy listo para grabar un archivo de estructuras donde cada estructura tenga además cadenas de caracteres, ¿no? Bueno, vamos con el programa que este es el que graba, ¿no? Les comento comento, listo. Bueno, muy bien. Entonces, el archivo que queremos lo vamos a llamar demoalum, ¿sí? Lo voy a grabar. Es un archivo de alumnos, ¿sí? Alumno crear, ¿está bien? ¿Qué recibía alumno crear? El legajo, vamos a ver legajo 10 y una cadena, Pablo, ¿está bien? Listo. Bueno, Pablo, Pedro y Juan, 3 alumnos. Y ya está, ¿sí? Bueno. Lo ejecuto. Y silbamos acá. Está, apareció demoalumnos. ¿Cuánto debería ocupar demoalumnos? Tiene 3 alumnos. ¿Cuánto ocupa cada alumno? ¿Qué? ¿La lluvia, la humedad? ¿Cuánto? 20 por la cadena, ¿no? Más 4 por el int, o sea, 24. Si tenemos 3 por 24, 60, 72. ¿Puede ser? 72. Bueno, a ver, vamos a ver, espero que sí. 72. ¿Ven? Ok, muy bien. Y ya tenemos, por supuesto, si esto yo lo tiro al Notepad, no voy a ver mucho, algo voy a ver quizás, ¿eh?
pero no voy a ver muy finamente, digamos. Pero por ejemplo a Pablo lo veo, y a todos los otros también, a Juan, pero también veo mucha verdura. ¿Por qué? Bueno, porque hay enteros grabados ahí, y esos enteros no son texto puro, digamos, son binarios. ¿Me siguen? Bueno, y entonces para terminar con esto, hacemos el programa que lee y muestra a los alumnos. ¿Sí? Bueno, esto era demoalum. Demoalum. Leo un alumno. Espero leer un alumno. ¿Sí? Bueno, muestro el legajo y muestro el nombre. Fíjense que por más que x.nom sea de tipo char array, o sea un array, char corchete de 20, igual el cout se la banca y lo muestra. Y vuelvo a leer un alumno. Bueno, muy bien, ya está. Entonces, ahora deberíamos ver por pantalla a Pablo, Pedro y Juan. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende esto? No debería, digo, a lo mejor estoy yendo rápido, pero después si lo miran esto, es algo fácil, no tiene demasiada, no tiene nada en realidad, no tiene nada raro, ¿sí? Bien, lo último que vamos a ver es lo que se llama acceso directo, porque hasta ahora nosotros estamos haciendo un acceso secuencial sobre el archivo. ¿Y qué es un acceso secuencial? Lo abro, leo el primero, y mientras no termine, leo el próximo, mientras no termine, leo el próximo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Justamente acá, esto es un acceso secuencial. Pero también puedo hacer un acceso directo. ¿Qué es el acceso directo? Bueno, decir, no, voy directo al registro número 3. Entonces, para poder ir directo al registro número 3, ¿qué tengo que hacer? Ustedes ya saben. ¿Qué tengo que hacer? No lo saben, pero ¿qué debería ocurrir? Eso sí lo saben. Porque cada vez que leo el próximo. Porque el archivo tiene adentro, ¿qué dijimos? ¿Qué tiene? Un puntero, un indicador de posición. Cada vez que leo se incrementa y entonces leo el próximo. Si yo quiero ir directamente al registro número 3, ponele, ¿qué tengo que hacer con ese indicador de posición? Ponerlo en 3. Bueno, ponerlo en 2 porque empieza desde 0, qué sé yo, pero ¿se entiende lo que digo? O ponerlo en 3 sabiendo que el 3 en realidad es el 4 porque estoy contando desde 0. ¿Sí? Bueno, también hay forma de entonces mover ese indicador de posición. Para eso, entre las funciones primitivas, está esta que se llama fseek. Pero fseek es también, no piensa en registros, sino que piensa en bytes. Entonces, como hoy no los quiero complicar con eso, yo hice un template que se llama seek, ¿sí? Que está acá abajo. Que está por acá abajo, template right, seek. Acá está el template seek. Que lo que recibe es el archivo y el número de registro al que me quiero mover. Y se ocupa haciendo una pequeña cuentita, que después lo vamos a ver, en otra clase, no hoy. Se ocupa de que, bueno, de que el indicador de posición vaya donde tenga que ir para estar al inicio del registro al cual yo quiero acceder. ¿Sí? Y también vamos a usar este, que es file size. Es otro template, que también lo que hace es decirme no cuántos bytes tiene el archivo, sino cuántos registros tiene el archivo. Un archivo con 3 enteros ocupa 12 bytes. Sin embargo, file size me va a devolver 3, no 12. Porque va a entender que el archivo tiene 3 registros. ¿Se entiende? Para eso, bueno, usa ftel, usa fseek, bueno, y algunas cosas más que ahora no nos interesan, después lo vamos a explicar. ¿Sí? O sea que vamos a hacer un pequeño programa. Perdón, vamos a copiarlo primero acá. Y ya con esto terminamos por hoy con archivos. Un pequeño programa donde le voy a pedir al usuario que me diga qué número de registro quiere ver. Y yo se lo muestro, sin recorrerlo todo, ¿sí? Y además le voy a decir, mira, hay tantos registros. ¿A cuál quiere ver? ¿A cuál quiere acceder? ¿Al 2? Listo, este es el 2. ¿Sí? Bueno, borramos este. Venimos acá, renombramos. El archivo ya está creado, ¿sí? Así que lo dejo. Así que solamente vamos a trabajar acá con el que lee. Pero claro,
Bueno, un momento. Primero vamos a copiar los dos templates, ¿no? El seek. Ponemos acá, ¿no? El seek y también el file size. Ahora sí. Bueno, entonces, el archivo ya está creado. Así que lo primero que voy a hacer es decirle al usuario, tengo tantos registros, ¿a cuál quiere acceder? ¿Sí? Y para eso, ¿qué función voy a usar? File size. El template que recién les mostré. Así que vamos a hacerlo. Int n es igual a file size df. Ahí tengo n, la cantidad de registros. ¿Sí? Entonces, cout I, bueno, n registros. Indique, bueno, 1. Indique 1. Uno es a cuál quiere acceder. Lo hacemos más rápido, ¿sí? Bueno, ya está. Entonces leo int, no sé, p es igual a sein, no, ¿cómo era? Int p, sein, así, ¿no? La posición, p, o vamos a ponerle mejor que p, registro número. A ese registro vamos a acceder. Bueno, accedo. ¿Por qué no me toma el file size? File size, porque tiene, qué raro, ¿no? Tiene que estar tipado igual. Ah, tiene que estar tipado. Sería, ¿de qué es esto? De alumnos. Alumno. Sí, Ahí está. Porque si no, no sabe por cuánto dividir. Cuando tiene que hacer la cuentita dentro, bueno, eso lo vemos después. Listo, muy bien. Entonces, hago el seek. Seek, le paso alumno, ¿y qué espera recibir seek? El archivo y n. O sea, bueno, el archivo ¿quién es? F, y n es reg número en nuestro caso, ¿sí? ¿A dónde quiero ir? Perfecto. Y ahora simplemente leo, ya no hago un while, solo leo. Voy a leer un único alumno, un único registro, no todos, uno solo, al que yo me paré en el número, bueno, que ingresaron, ahí me paro y leo. Y el indicador de posición va a quedar en uno más después. Si a partir de ahí sigo leyendo, voy a leer el próximo. Si me paré en el 5, leo el 5. Y la próxima vez que lea, leo el 6, el 7 y así. Pero no es lo que voy a hacer acá. Así que lo muestro. No vuelvo a leer, porque en este caso no me interesa. Cierro y chau. ¿Sí? Bueno, perfecto. Lo ejecuto y esto me va a decir... Hay 3 registros. Habíamos metido otros registros. Indique 1, 0, 1 o 2. Están numerados así. Vamos al 1. ¿Quién era? Pedro, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Sí, Veamos. Pedro. Ah, quedó así. ¿Por qué quedó así? Bueno, porque yo lo dejé así. Bueno, quedó así. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que necesitamos saber de archivos. Después cuando hagamos el trabajo práctico, tal vez vamos a ver un poquito más abajo nivel. Vamos a ver bien FRI, FRI, FTL. Probablemente les pueda interesar. Probablemente. La verdad que no estoy seguro de que lo necesiten. Con estos templates de alto nivel que yo hice, que son al estilo Pascal, en Pascal es exactamente así, se puede manejar perfectamente. Pero hoy no los voy a complicar viendo FRI, FRI, que tampoco son la muerte de nadie, pero son más difíciles que esto. ¿Sí? Bueno, ¿listo con esto? Bueno, hacemos un pequeño recreo y después vemos algo de raíz. ¿Sí?